Evangelio de Marcos, capítulo 8, y damos continuación a la serie que comenzamos la semana pasada acerca de los distintivos de un discípulo verdadero de Jesús, las marcas de uno que es un verdadero discípulo de Cristo. Y vamos a leer Marcos, y vamos a leer de el versículo 34 al versículo 38. Dice así la palabra de Dios, Marcos 8, 34. Y llamando a la multitud y a sus discípulos, les dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque el que quiera salvar su vida, la perderá, pero el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio, la salvará. Pues ¿de qué le sirve al hombre ganar el mundo entero y perder su alma? Pues ¿qué dará un hombre a cambio de su alma? Porque cualquiera que se avergüence de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, el Hijo del Hombre también se avergonzará de él cuando venga en la gloria de su Padre con los santos ángeles. Así dice la palabra de Dios, y vamos a orar para pedirle al Señor que ilumine nuestro entendimiento y podamos comprender su palabra el día de hoy. Padre, te damos gracias por este día. Gracias porque nos has dado el privilegio de reunirnos para cantarte, para alabarte. Señor, queremos que este servicio de principio a fin sea para tu gloria. Tú eres el único digno de exaltación, el único digno de ser alabado, el único digno de nuestro temor, Señor. Te suplicamos que en tu gracia nos sostengas y que por tu gracia, Padre Santo, podamos comprender las Escrituras el día de hoy. Señor, gracias porque no solamente nos has llamado a ser justos y ser perdonados, sino que también nos has llamado a ser santos y ser discípulos de Jesucristo, y es lo que deseamos, Señor. Pero definitivamente no podemos cumplirlo a menos que tú intervengas en nuestra vida, que tú pongas tanto el querer como el hacer, Señor. Te pido que salves personas el día de hoy, te pido que edifiques a tu iglesia, Señor, y que al final de todo tú seas glorificado, tú seas exaltado. Ayúdanos, Señor, bendícenos, Padre Santo, y guíanos esta mañana. Amén. En la historia de las guerras de la humanidad, ha habido algunos líderes que se destacan porque han sido capaces de impactar a su ejército, animarlos a que vayan a la guerra, y no por ofrecerles cosas muy agradables. Algunos han llamado ejércitos para que mueran por la causa de su patria. Por ejemplo, en la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill asumió el gobierno de su país y de sus soldados y les prometió lo siguiente a esos soldados. Miren lo que le prometió este hombre. Les dijo: les puedo ofrecer sangre, trabajos, lágrimas y sudor. Esa fue la promesa que le dio a su ejército. Hay otro hombre en Italia llamado Garibaldi, un patriota italiano, e invitaba a seguirle en los siguientes términos. Decía lo siguiente: no les ofrezco sueldo, no les ofrezco un cuartel, no les ofrezco provisiones, yo lo que les ofrezco es hambre, sed, marchas forzadas, batallas y muerte. El que ame a su país con todo su corazón y no solo de labios para afuera, que me siga. Todos los que amen a su patria, únanse. Y aquí lo que podemos ver es que Jesucristo está haciendo algo muy similar, pero algo supremamente superior. Estos generales estaban llamando ejércitos a que dieran su vida por su patria, por una patria terrenal. Pero aquí lo que Jesucristo está llamando a sus discípulos es a entregar su vida por una patria eterna, por la morada eterna en los cielos. Jesucristo sabe de la gloria que le espera a los suyos y quiere rescatarlos, pero también quiere llamarlos a su ejército para que sean capaces de luchar por la patria celestial. Y hay algo muy interesante, miren que Jesucristo es completamente honesto en la manera en cómo llama a sus discípulos. Él no está tratando de persuadirlos, haciéndoles promesas falsas o promesas vanas. Y realmente esta también es una instrucción de evangelismo. Hay muchas iglesias que llaman a las personas a sus iglesias por medio de métodos vanos o con promesas vacías, diciéndole a las personas: vengan que Jesucristo va a resolver todos sus problemas, vengan que aquí se van a hacer ricos y famosos.
Pero esas son promesas falsas, son promesas vacías. Jesucristo está siendo honesto y le está diciendo a sus discípulos, miren, les prometo la gloria eterna. Pero mientras vienen en este discipulado, mientras están en su peregrinaje en esta tierra, van a tener que entregar su vida por causa de Cristo. No está viniendo con promesas falsas y vacías, sino que les está diciendo, esto es lo que implica entrar en la milicia cristiana. No viene proponiendo un evangelio facilista de autoayuda, no les promete fama y riquezas, sino que de entrada les dice, si ustedes quieren seguirme, si ustedes quieren ser mis discípulos, entonces les costará todo. Y vamos a resolver la pregunta más adelante de cómo es esto de que la salvación es por gracia, pero al mismo tiempo nos cuesta todo. Y espero poder resolver esta pregunta más adelante. Pero el llamado al discipulado cristiano es un llamado al mismo tiempo a la santificación. Y la semana pasada lo explicamos. Jesucristo no puede ser tu Salvador si Él no es también tu Señor. Él no puede perdonar tus pecados si al mismo tiempo tú voluntariamente no te rindes ante las demandas que Él hace de ser nuestro Señor. Lo que hace Jesucristo cuando nos rescata es algo que en la teología se llama santificación posicional. Y la palabra santidad, la palabra santo o ser santificado, significa que alguien es apartado. Algo cuando es llamado santo es algo que es apartado, algo que es diferente, algo que es puesto aparte para un servicio especial. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, cuando había un territorio que era una tierra santa, es porque Dios estaba utilizando esa tierra para algún propósito. Cuando había algunos elementos en el templo que se utilizaban para los propósitos de Dios, esos elementos eran elementos ¿qué? Santos. Y ese es el primer significado de la santificación. Y cuando alguien se arrepiente de sus pecados y cree en Jesucristo, lo que sucede es que Dios lo aparta para sus propósitos, lo santifica posicionalmente. Y es por eso que en la Biblia, en el Nuevo Testamento específicamente, cuando por ejemplo alguien se refiere a los creyentes, una manera de referirse a un cristiano es los santos. Por ejemplo, alguien podría decir los santos reunidos en la ciudad de Cali. Y tal vez algunos de ustedes dicen, bueno, yo no me considero un santo. Y alguien le preguntaría, ¿usted es un santo? Y digo, bueno, no, yo no soy un santo. ¿Pero por qué? Es porque tenemos todavía muy arraigada esa idea católica de que el santo es uno que está ahí con una aureola y con una ropa flotando y que no peca, ¿sí? Pero la idea de la santificación posicional en la Biblia es de que Dios aparta una persona para sí mismo. Dice, esta persona yo la he rescatado, esta persona es mía y ahora está apartado para mis propósitos. Espiritualmente el cristiano está apartado para Dios, pero también hay implicaciones de esto. Si esa es una realidad espiritual en mi vida, entonces Dios dice, si tú eres un santo, si tú eres alguien que ha sido apartado para Dios, entonces vive de esa manera. Y ahí viene otra parte de la doctrina de la santificación. Hay algo que se llama santificación posicional, que es donde Él nos pone, nos aparta, pero hay algo que se llama santificación progresiva. ¿Y qué significa santificación progresiva? Que Él nos ha apartado para Él, que somos santos en Él, pero paulatinamente en nuestro peregrinaje en esta vida tenemos que crecer hacia la imagen de Jesucristo. Somos santos que están siendo santificados. Esa es la doctrina de la santificación. Nadie puede decir que es un cristiano verdadero si no está creciendo hacia la imagen de Jesucristo. Es imposible. Todo creyente verdadero, toda persona que ha sido santificada por Él, está creciendo en santidad. Esa es la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Es por eso que hay tantas personas confundidas pensando, bueno, ¿cómo identifico la obra del Espíritu? Y algunas personas han visto la obra del Espíritu como efusividad, como brincos, como saltos, como personas diciendo cosas extrañas, como música emocional, y ven eso como la obra del Espíritu. Pero ¿cuál es la obra del Espíritu? Santificarnos. Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Un tip ahí, una clave que nos da con Espíritu Santo. ¿Qué hace? Santificar.
Si el Espíritu Santo está en la vida de alguien, lo que está haciendo es ¿qué? Santificarlo. ¿Cómo puede ver usted una iglesia llena del Espíritu Santo? No es una iglesia donde hacen tonterías y locuras, brincan y saltan. Una iglesia llena del Espíritu Santo es una iglesia donde el fruto del Espíritu Santo es evidente. Donde hay gozo, donde hay paz, donde hay benignidad, donde hay templanza, donde hay mansedumbre. Los frutos del Espíritu son evidentes. Esa es la obra verdadera del Espíritu Santo. Y eso es lo que Él hace con todos los creyentes. Los santifica de manera posicional para luego irlos santificando de manera progresiva. Y esta mañana vamos a entonces continuar viendo cuáles son los distintivos de uno que quiere ser un discípulo de Cristo, uno que está en un proceso de santificación progresiva. Y la semana pasada vimos 3 distintivos de quién es un discípulo de Cristo, de quién realmente está siguiendo a Jesucristo. Y hoy vamos a ver otros 3. ¿Cuáles fueron los 3 principios que vimos la semana pasada? Un discípulo de Cristo ya no es su propio dueño. Un discípulo de Cristo ya no es su propio dueño. Número 2, un discípulo de Cristo muere continuamente a su viejo hombre. En tercer lugar, un discípulo de Cristo vive para Cristo. Esas son las marcas que vimos la semana pasada y el día de hoy vamos a ver otras 3. Número 4, un discípulo verdadero está dispuesto a morir por Cristo. Un discípulo verdadero está dispuesto a morir por Cristo. Número 5, un discípulo de Cristo le da más valor a su alma que al mundo. Y en último lugar, un discípulo de Cristo no se avergüenza del Evangelio. Un discípulo de Jesucristo no se avergüenza del Evangelio. Así que miremos la primera marca del día de hoy. Está dispuesto a morir por Jesucristo. Uno que es un discípulo verdadero de Jesucristo está dispuesto a morir por Él. Y miren lo que dice el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del Evangelio, la salvará. Y miren que Jesucristo comienza con esta palabra en el versículo 35. ¿Por qué? Porque esto lo que está haciendo es conectarlo con la idea del versículo 34. Lo que dice el versículo 35 es una respuesta a la siguiente pregunta. ¿Por qué alguien debería negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo? ¿Por qué alguien debería considerar ser un discípulo de Jesucristo? El Señor Jesús contesta esa pregunta en el versículo 35. Porque el que prefiera conservar su vida en esta tierra, entonces la perderá por la eternidad. El que decida aferrarse a su vida, a sus propios deseos, a todo lo que es contrario a Jesucristo en esta tierra, el Señor está diciendo, el que se aferre a esa vida, entonces perderá su alma por la eternidad. Esa es la respuesta que Jesús está diciendo, motivando de por qué alguien debería ser un discípulo de Cristo. El que decida, en cambio, entregar su vida por la causa de Cristo, salvará su alma por la eternidad. Ese es el punto. Miren la primera expresión, porque todo el que quiera salvar su vida. ¿A qué se refiere esto? Esta es una expresión de lo que ya dijo anteriormente, pero salvar la vida en este contexto significa no negarse a sí mismo, no estar dispuesto a tomar la cruz, es preferir siendo el dueño de sí mismo, siendo el gobernante de nuestra propia vida. Y creo que el significado principal de toda esta instrucción y de toda esta sección, como lo vimos la semana pasada, es muerte literal. Algunas veces solo vemos las implicaciones que son verdaderas y necesarias, pero el Señor en ese contexto le estaba diciendo a los discípulos, si ustedes me siguen, es muy posible que vayan a ser martirizados. Ese era el significado inicial. Ustedes tienen que estar dispuestos a morir por causa de Cristo. Y fue lo que sucedió con la mayoría de sus discípulos. Todos murieron martirizados, exceptuando uno, Juan, que murió de anciano en una isla, exiliado, perseguido. Pero algunos de los discípulos fueron decapitados, algunos de los discípulos fueron crucificados de cabeza. Uno de los discípulos, creo que fue Natanael, fue desollado.
que significa que le arrancaron la piel, lo metieron en una bolsa y lo lanzaron al mar, por causa de Cristo. El Señor Jesucristo no les está diciendo que esto es un juego, les está diciendo, ustedes tienen la gloria asegurada, pero tienen que ser fieles hasta el final. El Señor Jesucristo, cuando vino y entregó su vida en la cruz del Calvario, no vino para que nosotros jugáramos a ser cristianos. Él no vino para que jugáramos a ser la iglesia. Él vino para que fuéramos sus discípulos verdaderamente y estar dispuestos a entregar nuestra vida por causa de Él si fuera necesario. Si ustedes quieren ser mis seguidores fieles, pronto serán perseguidos hasta la muerte. Deben estar dispuestos a lo que sea, aun si eso significa ser martirizados. Pero miren, no solamente se trata de estar dispuesto a morir por Cristo, sino que se trata de tener un estilo de vida que lo que va a causar es que otras personas van a querer matarme. Y miren que esto es tan radicalmente opuesto al cristianismo que se vive hoy en día, porque hoy en día vivimos un cristianismo tan light, tan ligero, que hay tantos que dicen que son cristianos que no provocan en otros el querer matarlos. ¿Por qué los discípulos, por qué el Señor Jesucristo vivió una vida tan radicalmente santa para el Señor que lo que produjo es que lo querían matar? ¿Y por qué en nuestras vidas muchas veces, nuestras vidas son tan agradables para el mundo que nadie piensa mal de nosotros, que no provocamos ningún desagrado en el mundo? ¿No será que somos muy parecidos al mundo? ¿No será que somos del mundo más bien? Aquel que quiera salvar su vida es uno que no quiere soltar el control de su vida a Jesucristo, sino que quiere seguir gobernándose bajo sus deseos pecaminosos y egoístas. Aquel que vive así, nadie va a querer matarlo. El que vive como el mundo, el que vive aferrado a las mismas cosas que todos aman en este mundo, pues no va a provocar ningún odio de este mundo. Miren esto con atención. Uno que dice ser cristiano, pero no vive como cristiano, es inofensivo para el ejército de Satanás. Es más, veámoslo de esta manera. Hay muchos que más bien son infiltrados del ejército de Satanás dentro de la iglesia. Son completamente inofensivos en esta batalla espiritual, porque realmente son del bando enemigo. Aquel que quiera salvar su vida, la perderá. Miren el versículo 35. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Jesús les dice que el que se aferre a su vida en esta tierra, entonces estará dando testimonio de que no es su discípulo, de que no va a obtener la vida eterna. Y esta es la paradoja de la vida cristiana. Pierdes tu vida por rescatar tu vida o tu alma en la eternidad. Miren el final del versículo 35. Y todo el que pierda su vida por causa de mí y del evangelio la salvará. Aquel que esté dispuesto a todo por la causa de Cristo y su mensaje hallará vida eterna, será salvo de la ira venidera y podrá morar en gozo eterno con Dios. Estamos tan acostumbrados a un evangelio simplista, insulso, desabrido, sin sabor, pero eso no fue a lo que nos llamó Jesucristo. Sin influencia. Y la pregunta es, ¿por qué alguien estaría dispuesto a entregar su vida por una causa? ¿Por qué alguien estaría dispuesto a entregar su vida por la causa de Cristo? Y Jesús contesta esta pregunta de la siguiente manera. ¿Sabes por qué es digno de seguir a Jesucristo? ¿Por qué vale la pena considerarlo de esta manera? ¿Saben cómo contesta Jesucristo? Porque tu alma está en juego. Esa es la manera de razonar de Jesucristo. Tu alma está en juego. Un discípulo verdadero de Jesucristo está dispuesto a morir por la causa de Cristo. Y hablamos de muerte literal, pero no solamente es un llamado a morir, sino que es un llamado a vivir para Cristo. Mientras estemos vivos, vivir para Él. Porque algunos dicen, bueno, estoy
Estoy dispuesto a que el día que vengan y me digan, niega a Jesucristo y si no te matamos, ese día voy a estar bien fiel y que me maten. Y mientras tanto, en el día a día, si no estás siendo fiel viviendo para Cristo, tampoco vas a ser fiel cuando tengas que morir por Él. ¿Cuál es la motivación que tendría alguien para morir por la causa de Cristo? ¿Cuál sería la razón? ¿Por qué alguien diría, vale la pena? ¿Cuál es la motivación? Y ahí es donde aparece el segundo punto, la segunda marca que estamos viendo en este día, que vendría siendo ¿cuál? La quinta. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación? La motivación es que un discípulo de Cristo da más valor a su alma que a este mundo. Esa es la razón, esa es la motivación. Alguien sopesa las cosas y dice, mi alma tiene más valor que lo que puedo obtener en este mundo. Y miren el versículo 36, porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? Es una pregunta. Y luego el versículo 37, otra más. ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? El Señor Jesucristo continúa aquí argumentando con estos dos versículos y les hace dos preguntas retóricas. ¿Y qué es una pregunta retórica? Es una pregunta que está buscando que el que escucha reflexione acerca de algo. Está intentando persuadir a alguien. El Señor no está buscando información. Él no está preguntando, bueno, ¿qué le aprovechará al hombre perder su alma? Ganar este mundo y perder su alma. Y no está buscando a ver, bueno, ¿qué respuestas tienen los discípulos? No, la respuesta es implícita. No aprovecha para nada. Y luego pregunta, ¿cómo alguien podría pagar por su salvación? Y la respuesta es, no existe forma. Está haciéndolos pensar. ¿Y qué es lo que quiere? ¿Qué fue lo que quiso Jesucristo preguntarles en ese momento? ¿Y qué es lo que estoy convencido que Jesucristo quiere preguntar este día a ustedes que están aquí? ¿De qué sirve si ganas todo en este mundo, pero pierdes tu alma? ¿De qué sirve que ganes todo lo que este mundo desea, pero tu alma se pierda en el infierno? ¿Qué tanto dinero podrías pagar por tu alma? Yo también estoy haciendo preguntas retóricas. Acá tenemos a Jesucristo, que es el rey de la predicación, persuadiendo a su audiencia con clavos bien clavados, penetrando hasta lo profundo y llamándolos a que entreguen su alma a Jesucristo para poder rescatarla. Y por supuesto, el énfasis principal aquí es de alguien que está preservando su vida física, que va a tener temor cuando venga la adversidad, pero como hemos visto antes, también habla de implicaciones prácticas, no solo de morir por Cristo, sino de vivir para Él. Salvar tu vida habla de querer cuidar el beneficio propio en esta vida, es la idea de protegerte a ti mismo con el deseo de obtener una recompensa en este mundo, ahora, en esta tierra. La idea de guardar nuestra vida, de querer conservarla, es la idea de querer todo lo que sea beneficioso para nosotros en este momento y ahora. Es seguir todos nuestros deseos egoístas. Es la idea de soñar y querer obtener todo lo mismo que sueñan todos en este mundo y en esta tierra. Y yo creo que una buena pregunta para identificar si somos discípulos de Cristo o no, es preguntarse, ¿sus sueños, sus ideales, son los mismos que los que tiene una persona que no cree en Cristo? Y creo que es fácil la respuesta. ¿Usted sueña lo mismo que su tío, su primo que no cree en Jesucristo? Algunas veces la respuesta interna es sí, yo deseo lo mismo que los que no tienen a Cristo. Ganar el mundo significa ganar lo que este mundo tanto anhela. Salvar tu vida aquí significa construir una fortaleza aquí y ahora. Es crear un cielo en esta tierra donde tú eres el Dios y querer conservar
ese cielo aquí y despreciar lo que viene en la eternidad. Miren, ustedes acá en esta tierra y yo vamos a vivir unas cuantas décadas. Algunos 80, 90, 100, ya de ahí para adelante pues ya estaba en horas extras, ¿cierto? Pero es un periodo tan pequeño en comparación a la extensión de la eternidad, que eso es lo que está diciendo Jesucristo. Presta atención, se te va a esfumar la vida y vas a perder tu alma. Es lo que está haciendo Jesucristo y lo que hacía una y otra vez. Y les decía, atención, no se distraigan tanto con lo de esta tierra porque es temporal, pasarán una eternidad. ¿Y saben qué es lo peor? Que muchos o algunos, espero que no muchos, pero algunos en la eternidad estarán recordando las predicaciones y los sermones donde se le dijo arrepiéntete y cree, y no lo hicieron, y estarán en el juicio eterno. ¿Saben qué pasa con una persona que escucha predicación del evangelio y lo rechaza? Alguien una vez dijo que eran como, cada sermón se convertía como maderos que eran lanzados para el fuego eterno, recordando que el Señor una y otra vez te estaba llamando al arrepentimiento y quería seguir aferrado a tu pecado. ¿Qué es querer guardar nuestra vida? Miren, es dedicar todos nuestros esfuerzos y pensamientos a ver cómo podemos obtener más riqueza en este mundo. Que nuestro pequeño reino se vea poderoso. Es aparentar que tu familia está bien delante de todos, delante de otros familiares, cuando sabes que tu familia está destruida por dentro. Pero es mejor aparentar afuera. Como tú eres el rey de este cielo, entonces das rienda suelta a los placeres momentáneos, no te niegas nada a tus ojos ni a tus deseos. Sigues la frase popular que hay hoy en día de haz lo que dicte tu corazón. ¿Saben qué dice la Biblia de esa frase? Pues que es diabólica, porque nuestro corazón es engañoso. Como tú eres el soberano, entonces pones tus intereses por los intereses encima de los intereses de los demás. ¿Estás dispuesto a pelear para que te den tu lugar? Eso es aferrarte a los deseos de tu propia vida. Es querer que todos te sirvan, pero tú no servir a nadie. Es querer ser ambicioso, acumular y no ser nunca generoso con otros, pero es esperar que todos sean generosos conmigo. Es no dar nada a nadie, pero esperar todo de todos. Y Jesús dice, ¿de qué te sirve ganar todo lo que admira este mundo si pierdes tu alma? ¿De qué sirve obtener títulos universitarios si tu mente está perdida meditando en pecados y cosas vanas? ¿De qué sirve tener un negocio próspero si tu corazón está más enamorado del dinero que de Dios? ¿De qué sirve tener un cuerpo atractivo y vestirse de manera espléndida si realmente, si te vieras espiritualmente, eres completamente un cadáver espiritual? Y este es un pecado grande en nuestra sociedad particularmente. Este es un país sumamente vano. Está más preocupado por cómo se ve que por lo que hay adentro. ¿De qué sirve hacer un ministerio para Cristo si de lo que estás enamorado es de esperar la respuesta que van a dar otros a ese ministerio? Estás enamorado de la palmadita en la espalda que alguien te haga por algo que hiciste en el ministerio y desprecias la recompensa de Dios. ¿De qué sirve tener posesiones, fincas, casas, carros, si en la eternidad no vas a tener una morada celestial? Y quiero decirle algo a los papás particularmente. ¿Qué están cultivando en sus hijos? ¿Cuál es el legado que están dejando a sus hijos? Y ¿saben qué? Tristemente muchos de ustedes han pasado años inculcándole a sus hijos lo que tienes que hacer es guardar tu vida, guardar lo mejor de esta tierra, y implícitamente le están diciendo perder tu alma. Hay papás que han estado aquí enamorando a sus hijos de este mundo,
Les han dicho que lo más importante que puedes tener en la vida, lo que mejor te puedo dar es la educación. Que tengas trabajos importantes, que seas universitario, que ganes dinero para no vivir las dificultades que yo viví. Ese es un legado que algunos están dejando. Que ganen este mundo, pero que pierdan su alma. Luego el Señor dice, ¿o qué recompensa dará el hombre por su alma? Versículo 37. ¿Qué vas a hacer con todo esto que acumulaste en la tierra cuando mueras? El Señor Jesucristo está demostrando que no hay forma de comprar la salvación. Y algunos se podría preguntar, bueno, ¿qué nos vamos a llevar a la tumba? ¿Qué se va a llevar de eso que usted tanto se afana? ¿Se lo van a meter ahí en la tumba? ¿El carro, la casa? ¿O va a poder presentarse delante de Dios y le va a decir, mira, Señor, tengo todo esto? No va a valer nada cuando nos presentemos delante de Dios. Hay una sola cosa que Él va a evaluar y es, ¿entregaste tu vida a Jesucristo? Y si la respuesta es no, vamos a tener que pagar las consecuencias por la eternidad. ¿De qué sirve ganar este mundo? ¿De qué sirve aferrarte a tener orgullo en este mundo? De siempre reclamar tus derechos en este mundo, si lo que estás haciendo es perder tu alma. En una ocasión Dios exhortó a un hombre, y acompáñenme a Lucas capítulo 12, y este era un hombre que estaba luchando con su hermano porque no le quería dar la herencia. Y entonces viene donde Jesucristo y le dice, organízame este asunto porque estoy muerto de envidia porque no tengo la herencia que me corresponde. Lucas capítulo 12. Lucas 12:13 dice así, y uno de la multitud le dijo, Maestro, dile a mi hermano que divida la herencia conmigo. Pero él le dijo, hombre, ¿quién me ha puesto por juez o por árbitro de vosotros? Y les dijo, estad atentos y guardados de toda forma de avaricia, porque aun cuando alguien tenga abundancia, su vida no consiste en sus bienes. Y también les refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho, y pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya no tengo dónde almacenar mis cosechas. Mire la pregunta de este hombre. Este hombre rico estaba diciendo, ¿dónde meto tanto? En eso meditaba. ¿Dónde voy a poder almacenar tanto? Esa era su pregunta. ¿Qué voy a hacer con tanto acumulado? Versículo 18. Entonces dijo, esto haré. Voy a derribar mis graneros y edificaré otros más grandes, para que allí entonces almacene todo mi grano y todos mis bienes. Y entonces ahí ¿qué hará? Diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. ¿Qué quiere decir esto? Has creado una fortaleza, puedes estar tranquilo. En otras palabras, no tienes que depender de Dios. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma. Y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Así es el que acumula tesoro para sí y no es rico para con Dios. ¿De qué sirve ganar este mundo si pierdes tu alma? Y Mateo 6:19-21 se los leo. No os acumuléis tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre destruyen y donde los ladrones penetran y roban, sino acumulados tesoros ¿dónde? En los cielos. Y me encanta esto porque el Señor Jesucristo es como ese amigo que sabe lo que es bueno, que ya conoce el cielo, que viene de allá y les dice, por favor no sean tan necios buscando preocuparse por hacer tantos tesoros en este mundo, hagan tesoros en los cielos. Eso va a perseverar para siempre, donde ni la polilla ni la herrumbre destruyen y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde esté tu tesoro, ¿qué? Allí estará también tu corazón. ¿Cuál es el punto aquí? Un discípulo de Jesucristo se reconoce por ser alguien que le da mayor valor a su alma que a su vida en este mundo. Y es una pregunta para ustedes, no me la tienen que contestar, contéstenla ahí en su mente. ¿Dan ustedes mayor valor a su alma que a las posesiones de este mundo?
que a la posición que tienen en este mundo? ¿Valoran más la eternidad de lo que valoran su vida en este momento? En estos días alguien me preguntaba, ¿qué hacemos con un cristiano que era fiel y se murió de COVID? Y al lado había un ateo y sobrevivió al COVID. Pastor, ¿cómo resolvemos esto? Esta pregunta tan difícil. Yo le dije, pues a mí me parece súper bondadoso el Señor. A este lo mandó para casa a la gloria eterna y al otro lo dejó vivir unos meses más a ver si se arrepiente. Bondad de Dios en los dos lados. Tercera marca el día de hoy y sexta en el global. Un discípulo de Cristo no se avergüenza del Evangelio. Un discípulo de Cristo no se avergüenza del Evangelio. Miren lo que dice el versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora. ¿Y de qué está hablando? Pues está hablando de esta época, la época actual. Esta generación está hablando de este mundo de pecadores que están en contra de Dios. Estamos en Marcos capítulo 8. Versículo 38. Porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras en esta generación adúltera y pecadora, es decir, esta época actual de pecadores y adúlteros, el Hijo del Hombre se avergonzará también de él cuando venga en la gloria del Padre con los santos ángeles. ¿A qué se refiere esto? A la segunda venida. El Señor Jesucristo en su primera venida vino como un cordero manso que fue entregado en la cruz, pero en su segunda venida vendrá como un león dispuesto a aplastar a sus enemigos. Cuando tengan oportunidad lean Apocalipsis 19 y la descripción es tan gráfica de la segunda venida del Señor Jesucristo. Dice que hay uno que tiene sus ropas rojas. Y cuando alguien investiga qué significa que tiene sus ropas rojas, es que la sangre de sus enemigos ha salpicado a tal punto que sus vestiduras están manchadas de sangre. Y ese es Jesucristo volviendo a juzgar a sus enemigos. Eso es lo que hará en su segunda venida. Y aquí él está diciendo, cuando venga en la gloria de mi Padre con los santos ángeles que le acompañan, es decir, en el juicio final. El punto aquí es que debido al desprecio y odio que genera ser discípulo verdadero de Cristo, algunos tendrán la tentación de avergonzarse del Evangelio, de avergonzarse de Jesucristo. Miren el versículo 38, porque el que se avergonzare de mí y de mis palabras, entonces ¿qué hará él? Él se avergonzará de aquellos que hagan esto. Aquel que se avergüence de Jesucristo, Jesucristo se avergonzará de él. Y miren el versículo 38, no solo dice que el que se avergüence de Jesucristo, sino que el que se avergüence ¿de qué? De sus palabras, es decir, de la enseñanza de Jesucristo, de la instrucción de Jesucristo, de su palabra. Y aquí quiero poner algunos ejemplos. Algunas veces no quieres parecer tan religioso con algunos amigos. Algunos de aquí más bien no son unos cristianos discípulos de Jesucristo, sino que más bien los podríamos llamar, ¿cómo será? Como camaleones espirituales. Es decir, aquí se ven bien bíblicos, pero en su trabajo, en su empresa, pues son un camaleón completamente. Y nadie puede identificar que la persona es cristiana. Aquí en la iglesia súper bíblico, pero allá afuera el más mundano. No podemos ser discípulos de Jesucristo si nos influencia más el mundo que la palabra de Dios, si nos avergonzamos del Evangelio y de Jesucristo mismo. Y aquí no estoy hablando de apartarnos del mundo como esos que quieren aislarse completamente. El Señor dice que no nos saca del mundo, sino que pide al Padre que nos guarde del mal. Aquí de lo que estoy hablando es que cuando estás con otros, es evidente que sigues a Jesucristo. ¿Eres tú la luz en medio de la oscuridad? ¿O más bien tú te adaptas a ellos y quieres parecerte a ellos?
Hay un contraste cuando estás en medio de incrédulos que otros pueden identificar y decir, este hombre, esta mujer es diferente porque usted es tan amable, que las otras personas dicen, ¿por qué esta persona es tan diferente? ¿Por qué es tan amable? Es tan respetuoso, paga siempre sus cuentas a tiempo, es tan servicial. Mi pregunta para ustedes, ¿son tan radicalmente opuestos al mundo que las personas se dan cuenta, esta persona tiene algo raro? Y ahí es cuando es la oportunidad para ustedes decirles, no soy yo, es Cristo en mí. ¿Pero es eso verdad? ¿O realmente nadie se da cuenta? Nadie puede percibir que usted es cristiano en la manera en cómo usted hace negocios, en la manera en cómo usted se relaciona con sus vecinos, en la manera en cómo trata usted al mesero en el restaurante, a la señora en la caja. Es fácil decir de labios para afuera, yo sigo a Jesucristo, pero ¿es evidente en su vida que usted es un seguidor de Jesucristo? Ya no puedes agradarte con los chistes sucios que otros practican afuera, ya no practicas sus maldades, ya no puedes disfrutar lo mismo que antes. Un discípulo de Cristo no se avergüenza de Jesucristo, y si lo hace, porque lo hacemos constantemente, lo vamos a lamentar con lágrimas como Pedro, ¿recuerdan? Porque se estaba avergonzando de Jesucristo. Y realmente cada que pecamos, lo que estamos haciendo es, en un sentido, avergonzarnos de Jesucristo y de sus palabras, y actuar de manera contraria. Podemos decir como Pablo, no me avergüenzo del evangelio, pues él es el poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree. Pues ese es el llamado que Dios está haciéndonos en este día. Y quisiera terminar esta mañana, antes de que pasemos a tomar la Santa Cena, aclarando algo. Cuando nos exponemos a las demandas de lo que significa ser un discípulo de Cristo, y Él nos dice que nos costará todo, que debemos entregar nuestra vida, algunos empiezan a tener preguntas. Entonces, ¿la salvación sí es por gracia? Porque aquí parece que demanda mucho de mí. Quiero decirles algo. Esta vida de obrar en obediencia, esta vida de seguir a Jesucristo, esto es el resultado que solamente puede vivir alguien que ya ha sido salvado por Jesucristo. Las buenas obras no son necesarias para la salvación. Las buenas obras son el resultado natural de haber sido salvado. Nadie puede intentar querer ser un discípulo de Jesucristo si no ha nacido de nuevo, si no tiene al Espíritu Santo capacitándolo para hacerlo. Por eso es necio cuando usted está intentando decirle a sus familiares que obedezcan la palabra de Dios, si ni siquiera tienen al Espíritu obrando en ellos. No, son ciegos, no pueden ver, no pueden entender. Necesitamos la obra de Dios, necesitamos su justificación, que es gratuita, para poder ahora sí obrar en obediencia a Él. Una vez que Él nos salva, nos llama para una vida de entrega completa. Y podríamos decirlo de esta manera: la salvación es gratis, pero nos cuesta todo. La salvación es gratuita, pero nos costará nuestra vida entera. Y quiero terminar con una ilustración de uno de mis profesores de predicación en el seminario, que se llama Steve Lawson, y él hizo una ilustración que me parece que explica esto muy bien. Él dice que cuando se graduó del colegio, le ofrecieron una beca en la universidad, y era una beca completa, todo estaba pagado. ¿Por qué él podía obtener esa beca? Porque era jugador de fútbol americano. Entonces en la universidad le dijeron, usted entra becado a la universidad, ahí en Texas. Y le dijeron, su educación está pagada 100%. Los libros están pagados 100%. La lavandería de su ropa está pagada 100%. La habitación donde vas a dormir estos años en la universidad está cubierta completamente. El transporte que vas a necesitar está cubierto completamente. Tu educación es completamente gratis. Y él dice que tuvo su educación completamente gratis, pero cuando firmó el contrato, también firmó un contrato con los entrenadores del equipo. Y dice, tenía que entrenar 2 veces al día,
fuertemente bajo el sol durísimo de Texas. Tenía que ir a todas las reuniones de los equipos. Además tenía que mantener las calificaciones al nivel máximo. Tenía que estar disciplinado con su alimentación. Tenía que mantenerse disciplinado en sus tiempos de sueño, en sus tiempos de ejercicio. Y entonces ahí es donde Steve Lawson dice: para mí mi educación fue gratis, pero me costó la vida entera. Es una ilustración, no funciona perfectamente como la salvación, pero en un sentido nosotros somos salvos completamente por gracia. Pero una vez que Jesucristo nos ha salvado, nos llama a entregar nuestra vida entera a Él. Y quisiera terminar leyéndoles un extracto de un sermón de Steve Lawson donde habla de esto. Y no va a sonar con el acento tejano, sino que va a ser Steve Lawson en acento colombiano. Escuchen con atención. Abro comillas. Necesitas calcular el costo de lo que realmente significa ser un discípulo de Cristo. Te costará tu popularidad, te costará tu ascenso en el trabajo, te costará una vida sencilla, porque tendrás que empezar a disciplinarte, golpear tu cuerpo, tendrás que decir no a la tentación, tienes que decirle no a este mundo, tienes que salir de la multitud, tienes que estar firme por Cristo, aunque el que esté a tu lado no quiera seguirlo. ¿Estás dispuesto a seguir firme aún si eres el único cristiano que queda en este mundo? Eso es lo que cuesta ser un discípulo de Cristo. Tienes que estar dispuesto a sufrir persecución. Y quiero decirte algo, la persecución vendrá. Es posible que te cueste tu vida. Él no vino aquí para jugar y cuando vuelva vendrá para dominar. Él es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, y al final de este tiempo vendrá para conquistar y para maldecir a sus enemigos. Tú necesitas hoy venir en términos de paz con este Rey, que viene o serás condenado cuando Él vuelva. Tú debes entrar en un tratado de paz con Él hoy. No querrás enfrentarlo como tu enemigo en el día final. Mira que te ofrece misericordia hoy. Él dice que te entregues voluntariamente hoy, no en tus términos, pero en sus términos. Déjame ir a fondo con el asunto. Tienes que entregar la propiedad de tu vida y darla a Él. Tu vida ya no es más tu vida. Tu tiempo ya no es más tu tiempo. Tus posesiones ya no son más tus posesiones. Tu futuro no es más tu futuro. Ahora tú eres todo de Él y así vives. Esto es fe verdadera. Es llegar al final de ti mismo. Mira, no vas a vivir muchas vidas. No tienes muchas almas. Es esta una sola oportunidad que tienes. ¿No estás dispuesto a someterte a Jesús? Levántate si estás tomando una silla de alguien que quiere venir a Cristo realmente. Él te dice que tienes que amarlo más a Él que amar a tu propia vida, o no podrás ser su discípulo. Y si no lo haces, te verás con Él al final del juicio final. Él te está presionando en este momento para que te entregues a Jesucristo. Y sabes, Él no va a descansar. No puedes parar si Él te está llamando en este momento. No puedes poner el botón de pausa. Tienes que contestar hoy. No te está diciendo que puedes comprar tu camino al cielo porque ninguno tiene suficiente oro para pagar por la limpieza de su pecado, que es tan sucio y que tiene manchada nuestra alma. Hermanos, es mi oración que si el Señor está llamando a alguno al arrepentimiento, si alguno está escuchando la voz de Dios que le dice a ti que estás viviendo esclavo de pecado y que has vivido así por años, hoy entrega tu vida completamente a Jesucristo. Hoy arrepiéntete de tus pecados. Y el que venga hoy y se arrepiente de sus pecados y crea en Jesucristo como el único medio de salvación, aquel que vivió una vida perfecta, murió en la cruz y resucitó por aquellos que creyeran en Él, entonces quiero decirte algo, hoy puedes levantarte completamente justificado y perdonado. Y ahora sí, comenzar una vida de discipulado cristiano verdadero. No en tus fuerzas, sino en las fuerzas de Jesucristo. Cristo viviendo en nosotros, santificándonos, purificándonos y transformándonos. El que decida rechazar
este tratado de paz, pues tendrá que correr con las consecuencias. Pero el Señor está con los brazos bien abiertos, dispuesto a recibir, dispuesto a perdonar al que se arrepienta hoy y venga en fe a Él. Hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Hoy es el día de salvación. Oremos. Padre, te suplico que hagas lo que solamente tú puedes hacer, Señor, que es regenerar, dar vida nueva a muertos espirituales, personas que antes no podían escuchar tu voz, personas que no podían ver tu palabra y comprenderla. Ilumina, Señor, da vida nueva hoy. Padre, a todos aquellos que están viviendo en hipocresía, que están viviendo en fornicación, pero creen que son seguidores fieles tuyos, Padre, ilumínales, convénceles de pecado, de juicio y de justicia, y tráelos, Señor, a la salvación. Si hay alguien que está aferrado a la mentira, al engaño, Padre, muéstrale que ha vivido como un engañador, como un falso. Destápale, Señor, y permítele venir en arrepentimiento hoy. Padre, por favor, salva a personas y permite que aquellos que ya estamos en Jesucristo podamos vivir de una manera digna, Señor. Y realmente tenemos que confesar nuestro pecado porque nos hemos avergonzado de ti, Señor. Nos hemos avergonzado cuando estamos allá en el mundo, Señor. Y qué necios somos. Tú entregaste a tu Hijo Jesucristo en la cruz del Calvario, pero a veces tememos decir que somos cristianos. Padre, realmente si nosotros vamos al cielo es porque tú tuviste gracia, no hay otra explicación, porque hemos sido tan malvados, hemos sido tan débiles, Señor. No tenemos nada que presentar delante de ti más que nuestro pecado para que tú lo perdones. Gracias por Jesucristo. Gracias por Jesucristo. Padre, límpianos y ayúdanos ahora a recibir la Santa Cena de una manera digna, Señor. Ayúdanos, Señor.